Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Poder de Lectura. El día de hoy les voy a narrar un cuento de un cuentista argentino llamado Julio Cortázar. Es uno de mis autores favoritos, ya que tiene muchos cuentos de corte fantástico o también de corte evocativo, donde suceden hechos extraordinarios. Bueno, Julio Cortázar, para entrar un poco en contexto y dar algunos datos sobre su obra o su vida, es uno de los más reconocidos autores latinoamericanos del siglo XX y de la literatura argentina. Junto con Borges y con Ernesto Sábato, es considerado uno de los tres grandes de la literatura argentina. Julio Cortázar escribió cuentos y novelas. Su novela Rayuela, que la pueden ver aquí, es considerada una de las grandes obras de la literatura latinoamericana. Bueno, el cuento que les voy a narrar se encuentra dentro de este libro que tengo en la mano, titulado Bestiario, y lo pueden ver aquí. Y el cuento se llama Carta a una señorita en París, que es el segundo cuento de este libro llamado Bestiario. Y bueno, el relato, como nos cuenta la historia, de un personaje narrador que narra los hechos en primera persona, que justamente le escribe una carta a una señorita en París. Al parecer era su amiga, pero el cuento comienza cuando el personaje dice que él se ha mudado a la casa, al departamento de esta señorita, ¿no? Al parecer es una amiga suya, pero él no quería mudarse ahí porque al entrar él vio que todo estaba en orden, era un departamento muy ordenado, las cosas estaban en su lugar y él no estaba acostumbrado quizá a ese tipo de orden, ¿no? Porque él vivía en las afueras de la ciudad de Buenos Aires y no estaba acostumbrado pues a esas cosas. Voy a comentar un poco cómo empieza el relato para que tengan una idea. Él le dice en su carta, ¿no? Comienza de esta manera. Andri, yo no quería venirme a vivir a su departamento de la calle Suipacha, esto que hay en Buenos Aires. ¿No? No tanto por los conejitos, más bien porque me duele ingresar en un orden cerrado, construido ya hasta en las más finas mallas del aire. Después le dice, me es amargo entrar en un ámbito donde alguien que vive bellamente lo ha dispuesto todo como una reiteración visible de su alma. Aquí los libros, de un lado en español, del otro lado en francés e inglés. Él va contando que él se tuvo que mudar al departamento de esta señorita llamada Andri, no se sabe por qué razones, pero él se incomodó un poco, ya que no le gustó este orden, ¿no? Y quizá no se sentía como en su casa, donde él estaba más cómodo. Incluso decía que a veces tenía que mover una tacita, porque él había traído todos sus libros, que eran diccionarios de inglés, ¿no? Y tenía que mover algo y eso le disgustaba. Sabemos que el personaje que narra la historia trabaja de traductor. Es un traductor, traduce obras de varios idiomas y coincidentemente el autor Julio Cortázar también era traductor. O sea, podría ser un dato autobiográfico. Y bueno, él está contando, él escribe la carta para contarle un hecho extraordinario, un hecho fantástico que le sucede estando en su departamento. Usted sabe por qué vine a su casa, a su quieto salón solicitado de mediodía. Todo parece tan natural, como siempre que no se sabe la verdad. Usted se ha ido a París, yo me quedé con el departamento de la calle Suipacha. Elaboramos un simple y satisfactorio plan de mutua conveniencia hasta que septiembre la traiga de nuevo a Buenos Aires y me lance a mí a alguna otra casa donde quizá. Pero no lo escribo por eso. Esta carta se la envío a causa de los conejitos. Me parece justo enterarla y porque me gusta escribir cartas y tal vez porque llueve. Bueno, aquí el autor directamente, o sea, comentando la carta, la escribe para contarle que el tema de los conejitos. Ustedes dirán, ¿qué conejitos? ¿Cuáles conejitos? Lo que pasa es que el autor, el narrador, mm, cuenta que cuando él se mudó a su casa, un día jueves a las 5 de la tarde, estando en el ascensor, subiendo entre el primero y el segundo piso, porque el departamento de la chica, al parecer quedaba en el tercero o cuarto piso, él sintió que iba a vomitar un conejito. O sea, aquí viene lo fantástico del cuento de Julio Cortázar, que tiene varios cuentos así, de este corte.
Él, él dice que él vomitó un conejito, se sintió que de su garganta salía un conejito pequeño, ¿no? Aquí empieza lo fantástico, lo raro del relato, ¿no? Em, Él dice que siempre estaba acostumbrado a hacer maletas en su vida, que nunca había tenido ningún problema. Hizo las maletas y avisó a la mucama, o sea, a la empleada de la casa de la señorita, que vendría a instalarse y subía en el ascensor. Justo entre el primero y segundo piso sentí que iba a vomitar un conejito. Nunca se lo había explicado antes, no crea que por deslealtad, pero naturalmente uno no va a ponerse a explicarle a la gente que de cuando en cuando vomita un conejito. O sea, en realidad al personaje siempre eso le había sucedido desde antes. Se cuenta que le sucedía desde antes, para él era algo normal, ¿no? Pero le sucedía estando a solas, o estaba solo en su casa de las afueras, ¿no? Pero esta vez le sucedió, se preocupó porque le pasó cuando estaba por ingresar al departamento de su amiga. Entonces, él sintió una ansiedad, una preocupación, porque esto le había pasado, pero estando solo, o sea, para él, hace mucho tiempo le pasaba, para él era algo normal. Como siempre me ha sucedido estando a solas, guardaba el hecho igual que se guarda tantas constancias de lo que acaece o lo que no acaece, en la privacidad total. No me lo reproche, Andri, no me lo reproche. De cuando en cuando se me ocurre vomitar un conejito. No es razón para no vivir en cualquier casa. No es razón para que uno tenga que avergonzarse y estar aislado y andar callándose. Y él describe, si ustedes, bueno, algunos de ustedes han leído el cuento, él describe a detalle cómo es ese momento en que él siente, dice en su garganta, venir unas pelucillas y después se mete dos dedos a la boca y retira el conejito. Es un conejito pequeñito, que parece contento, es un conejo perfecto, dice, solo que muy pequeño. Pequeño como un conejito de chocolate, pero blanco y enteramente un conejito. Bueno, entonces él va contando así de manera que va narrando el cuento, que entre el primero y el segundo piso fue que le sucedió eso. Y ahí se dio cuenta cómo sería su vida en la casa de esta mujer, ¿no? Supe que iba a vomitar un conejito. Enseguida tuve miedo, dijo, o era extrañeza. No, miedo de la misma extrañeza, porque antes de dejar mi casa, solo 2 días antes, había vomitado un conejito, y estaba seguro por un mes, por 5 semanas, quizás 6 con suerte. O sea, antes de mudarse, 2 días antes, había vomitado un conejito en su casa, en la casa que él vivía, en las afueras, ¿no? Entonces él pensó él estaba seguro que en un mes no le iba a pasar de nuevo, porque siempre él vomitaba un conejito, pero cada mes, ¿no? En un intervalo de un mes o de 5 semanas, él volvía a vomitar otro conejito, ¿no? Pero esta vez le pasó rápido, le pasó solamente apenas 2 días después. Entonces, él, bueno, él cuenta que no tenía problemas con los conejitos, porque cuando él vivía en su casa de las afueras, él lo que hacía había aprendido un método. Él vomitaba un conejito, lo retiraba y lo ponía en el balcón de su casa y compraba trébol, los alimentaba con plantas con trébol, ¿no? Entonces, al cabo de un mes, cuando él sabía que iba a vomitar otro conejito, lo que hacía era, el conejito ya que había crecido, lo regalaba a una vecina, a la señora Molina. Entonces, y el otro conejito que nacía volvía a vivir esa vida, esa, esa costumbre, y se repetía la historia. O sea, cuando crecía lo regalaba, pasaba un mes y lo regalaba otro, y así era el asunto. Em, entonces, dice que él cuando estaba subiendo el ascensor y pasó esto en la casa de la señorita Andri, él se decidió a matar al conejito, apenas naciera. O sea, quería matarlo para no causarle problemas a su amiga. Pero cuando bueno, él como dije, había una empleada que trabajaba en esa casa, una mucama, y él no quería que ella se dé cuenta, ¿no? Él no había contado esto a nadie. Pero él cuando vio que el conejito era muy lindo, él sentía como él sentía que cuando nacía, ¿no? De su boca el conejito, entonces él comprendió que no podía matarlo. Pero esa misma noche vomité un conejito negro y 2 días después uno blanco y a la cuarta noche un conejito gris. O sea, seguía vomitando los conejitos. Bueno, entonces él le cuenta en su carta a la señorita, a su amiga, que en realidad de día duermen. Habían sido 10 conejitos, ya, o sea, pasó el tiempo y ya no eran 4, eran 10. Había aumentado 10 conejos. De día duermen
y en la puerta del armario. O sea, había un armario en el apartamento de la chica y él los encerraba ahí. Pero de noche salían. Y en la noche él los liberaba. Y los conejos salían, se revolcaban en la alfombra, saltaban. Y hacían un poco de ruido, ¿no? Pero como era de noche, la mucama no se daba cuenta porque la mucama estaba durmiendo. Incluso él cuenta que cuando él salía a trabajar, él se llevaba la llave, cerraba el cuarto con llave y se llevaba la llave a su trabajo. Y la mucama a veces lo miraba raro, ¿no? Pensaba que él no confiaba en su honradez, ¿no? Que quizá la mucama pensaba, puesto que él pensaba que ella le iba a robar, algo así, ¿no? Por eso es que lo miraba con desconfianza, pero nunca le preguntó nada, ¿no? Entonces, bueno, él empieza a contar que cómo era su día a día con los conejitos, ¿no? Que en la mañana dormían y él podía hacer sus cosas, podía trabajar, todo tranquilo, pero en la noche salían y a veces no lo dejaban dormir porque se lanzaban al salón, incluso roían la alfombra, y lo cuenta de esta manera. En la noche los dejo salir, lanzarse ágiles al asalto del salón, oliendo vivaces el trébol que ocultaba mis bolsillos y ahora hacen la alfombra efímeras puntillas que ellos alteran, remueven, acaban en un momento, comen bien, callados y correctos. Hace instante nada tengo que decir, los miro solamente desde el sofá, con un libro inútil en la mano. Él ni siquiera podía leer, o sea, habían libros ahí, pero él no podía leer, no podía hacer su trabajo porque también tenía que traducir libros y no podía. Entonces, este era lo que él le estaba confesando a la señorita en su carta. Y bueno, el problema sucedió, o sea, hasta aquí él más o menos podía manejar el asunto. Incluso sus amigos, él cuenta con sus amigos, él ya no salía, pues como él en la noche tiene que estar ocupado de los conejitos porque si no la mucama se iba a dar cuenta. Pero él ya no salía, entonces sus amigos le invitaban a salir, le decían, oye, vamos a salir a caminar, vamos al cine, vamos a un concierto, pero él no se negaba, siempre inventaba pretextos, decía que estaba enfermo o que tenía mucho trabajo acumulado y no salía, ¿no? Por el tema de los conejitos. Pero los conejitos empezaron a crecer y empezaron a destruir las cosas de su amiga, de la señorita Andri. Empezaron a morder los libros, roían la alfombra y todo tipo de destrozos. Él incluso tuvo que comprar un cemento para arreglar una lámpara, ¿no? Estaban causando destrozos en el departamento. Hago lo que puedo para que no destrocen sus cosas. Han roído un poco los libros del anaquel más bajo. Usted los encontrará disimulados para que Sara no se dé cuenta. Sara era la empleada. ¿Quería usted mucho su lámpara con el vientre de porcelana lleno de mariposas y caballeros antiguos? El trizado apenas se advierte. Toda la noche trabajé con un cemento especial que me vendieron en una casa inglesa. Usted sabe que las casas inglesas tienen los mejores cementos. Y ahora me quedo al lado para que ninguno lo alcance otra vez con las patas. Es casi hermoso ver cómo les gusta pararse, nostalgia del humano distante, quizá imitación de un dios ambulando y mirándolos hosco. Bueno, o sea, los conejitos empezaron a causar destrozos y él tuvo que reparar incluso una lámpara y siempre esa era la rutina del día a día, siempre sucedía eso que de día dormían, pero de noche salían y empezaban a causar destrozos. Y él estaba con sueño, a veces ni siquiera dormía bien. Y él decía que los consuelos que eran 10 porque si fueran más hubiera causado algún problema, ¿no? Peor, destrozos peores. Pero un día, casi finalizando ya el relato, él le cuenta a su amiga que ya eran 11, había nacido un conejito más y él ya no podía controlar esa situación, o sea, ya era algo incontrolable. Con 10 estaba bien, pero con 11 pronto serían 12 y quizá 13. Así que en un momento en que ella no podía controlar esa situación. Y también él le cuenta con detalle cosas como esta, ¿no? Basta ya, he escrito esto porque me importa probarle que no fui tan culpable en el destrozo insalvable de su casa. Dejaré esta carta esperándola. Sería sórdido que el correo se le entregara alguna clara mañana en París. Anoche di vuelta a los libros del segundo estante. Alcanzaban ya a ellos, parándose o saltando. Royeron los lomos para afilarse los dientes, no por hambre. Tienen todo el trébol que les compro y almaceno en los cajones del escritorio. Rompieron las cortinas, las telas de los sillones, el borde del autorretrato de Augusto Torres. Llenaron de pelos la alfombra y también gritaron.
estuvieron en círculo bajo a la luz de la lámpara, en círculo y como adorándome, y de pronto gritaban como yo no creo que griten los conejos. Un detalle curioso, no dice que gritaban, cuando el animal no debería gritar, no debería aullar o otro sonido. Y bueno, casi ya no aguantando esta situación, insostenible, intolerable, ya casi al final del relato, el narrador nos cuenta que tomó una decisión irreversible, una decisión que es un final contundente, es un final que nos deja pasmados, ¿no?, al lector, porque como ya bien vieron toda la trama del cuento, empezó así, le contó que hubo este problema de los conejitos, primero eran 4, después fueron 10, hasta ahí lo manejaba, pero con 11 ya se volvió una situación que no la podía manejar, y nos contó la decisión que él había tomado. He querido en vano sacar los pelos que estropean la alfombra, alisar el borde de la tela roída, encerrarlos de nuevo en el armario. El día sube, tal vez Sara se levante pronto. Es casi extraño que no me importe Sara. Es casi extraño que no me importe verlos brincar en busca de juguetes. No tuve tanta culpa. Usted verá cuando llegue que muchos de los destrozos están bien reparados con el cemento que compré en una casa inglesa. Yo hice lo que pude para evitarle un enojo. En cuanto a mí, del 10 al 11 hay como un hueco insuperable. Usted ve, 10 estaba bien, con un armario, trébol y esperanza. ¿Cuántas cosas pueden construirse? No ya con 11, porque decir 11 es seguramente 12. Andri, 12 que será 13. Entonces está el amanecer y una fría soledad en la que caben la alegría, los recuerdos de usted y acaso tanto más. Está este balcón sobre Suipacha, lleno de alba, los primeros sonidos de la ciudad. No creo que le sea difícil juntar 11 conejitos salpicados sobre los adoquines. Tal vez ni se fijen en ellos, atareados con el otro cuerpo que conviene llevarse pronto, antes de que pasen los primeros colegiales. Aquí termina el relato. Él les dice a su amiga en la carta, en la parte final de la carta, que no creo que sea difícil juntar 11 conejitos salpicados en los adoquines. ¿Qué son los adoquines? Los adoquines son un tipo de piedra de suelo empedrado. O sea, analizando el relato se entiende que él había decidido botar por la ventana a los 11 conejitos. Y después dice, no creo que les sea difícil porque van a estar ocupados fijándose en el otro cuerpo que conviene llevarse pronto. ¿Quién era el otro cuerpo? Él mismo. O sea, él da a entender, Julio Cortázar nos da a entender que primero iba a botar los conejitos por la ventana y después se iba a suicidar, se iba a lanzar él por la ventana para poner fin al problema. Es un final realmente impactante. Y bueno, haremos un pequeño análisis de este cuento, porque obviamente es un cuento, es una metáfora, no es un cuento de corte fantástico, pero es imposible que un ser humano, empiece a vomitar conejitos, pues, o sea, es algo ilógico, algo tonto, ¿no? Incluso. Pero, ¿qué significan los conejitos? ¿Qué nos quiere decir el autor con esto de los conejitos? Bueno, algunos pueden pensar desde un punto de vista psicológico o psiquiátrico o un punto de vista clínico, podría ser tratarse de ansiedad. O sea, los conejitos representarían la ansiedad que tiene el autor, ¿no? El personaje, la ansiedad de estar en una casa que él no le gusta, sea un lugar al cual no le gusta. Y ustedes me dirán, sí, pero él ya antes vomitaba conejitos, antes de que viva ahí, claro, vomitaba conejitos, pero solamente una vez al mes. Pero al llegar a la casa de la señorita Andrew, empezó a vomitar casi todos los días, ¿no? Seguido, hasta el punto que llegaron a ser 11. Y si no paraba con esto, iban a ser 12, 13, 14, 15. Bueno, entonces, como les digo, podría ser eso, ¿no? Un tema de ansiedad. Y leí también otro comentario en internet que los conejitos podrían representar las obras del autor, ¿no? Las obras que él, bueno, Julio Cortázar era un escritor prolífico, ¿no? Entonces, quizá los conejitos representen las ideas que brotan de él, ¿no? O las obras, los cuentos, las novelas que él escribe, quizá podría ser eso también. Y bueno, hay muchas cosas, ¿no? Como siempre, Cortázar, sus cuentos tienen varias lecturas. No es de mis cuentos favoritos de Cortázar, hay otros que me gustan más, como por ejemplo La Puerta Condenada, que también es un cuento fantástico. Los Venenos es un cuento evocativo de su infancia. Final del Juego es otro cuento evocativo. Y tiene varios relatos que para mí
me han gustado mucho, ¿no? Pero este cuento es uno de sus más conocidos, ¿no? Y sé que muchos de ustedes lo han leído y lo tienen entre sus favoritos. Bueno, espero que den su comentario, su punto de vista, para ustedes, qué significa o qué representan los conejitos. Gracias. Hasta la próxima.